Hola a todos, soy Rubén Hernández, nutricionista clínico y experto en fisiología y bioquímica humana, y hoy voy a hablaros sobre el tan cuestionado maíz. Ahora le llega el turno a este cereal. En este vídeo voy a hablaros sobre el maíz y sus efectos en la salud, ya que al ser un cereal contiene su propio tipo de prolamina, ¿vale? Esa fracción inflamatoria del gluten que es de difícil digestión. En tu intestino recuerda que se encuentra el 70% de tu sistema inmune, y por esta razón recomiendo eliminar el maíz y todos los cereales, ya que altura tu tubo digestivo y genera permeabilidad, creando un caos inmunológico. Para empezar, ¿el maíz tiene gluten? Pues bien, el maíz puede resultar inflamatorio para la mayoría de los pacientes que no toleran el gluten de trigo o de cebada y de centeno. A nivel comercial, sobre todo, se tiene al maíz como un alimento gluten free porque no tiene las mismas cantidades ni el mismo tipo de prolamina, esa fracción, como digo, inflamatoria del gluten, que tiene el trigo. En su caso es la gliadina. En su lugar, el maíz contiene ceína, ¿vale? Y en un 50%. Hay estudios muy recientes que ya señalan a este cereal, al igual que a los demás, ¿vale? Pueden desencadenar, como digo, una reacción similar a pacientes con sensibilidad al gluten, debido a que también tiene su propia fracción de esta proteína, que es la ceína, como decía anteriormente, y que es de difícil digestión. Entonces, ¿se debe evitar comer maíz? Pues yo te digo que sí, y existen razones por las cuales te recomiendo eliminar el maíz de tu dieta. En primer lugar, es difícil digerir para los seres humanos. En segundo, se ha demostrado que causa atrofia de las vellosidades intestinales, es decir, contribuye al intestino permeable. En tercer lugar, el gluten del maíz se ha demostrado que causa inflamación en pacientes celíacos. Cuarto lugar, es una proteína incompleta, ¿vale? Que no tiene todos los aminoácidos esenciales que tu cuerpo evidentemente no puede producir. Quinto, tiene un bajo valor nutricional y un alto contenido en calorías vacías. Sexto, es el segundo alimento más comúnmente modificado genéticamente en todo el planeta. La soja es el que tiene el puesto número 1, el maíz es el segundo. Séptimo, su fructosa, la que es derivada del maíz, es tóxica para el hígado y contribuye para problemas graves de salud. Y octavo y último, los productos procesados a base de maíz son frecuentemente contaminados de forma cruzada con el trigo, la cebada y el centeno, ¿vale? Otra pregunta que viene, o que me hacéis, ¿la harina de maíz contiene gluten? Yo te digo que la respuesta es no. Pero así no tenga el mismo tipo de gluten que el trigo, la cebada y el centeno, como digo, tiene su propia fracción inflamatoria y que es de difícil digestión, ¿vale? La prolamina ceína es muy hiriente para nosotros. Si quieres harinas sin gluten, te presento las siguientes, que no quiere decir que sean positivas, pero realmente su contenido en antinutrientes es nulo o cero, ¿vale? Y son harinas como, por ejemplo, la de yuca, harina de quinoa, harina de amaranto, harina de trigo sarraceno e incluso el almidón de patata, ¿vale? Pero bueno, siguiendo con el tema que me interesa, el tema principal. ¿Cómo afecta, por ejemplo, el maíz a los pacientes celíacos? ¿Vale? Pues situándonos, la enfermedad celíaca es una afección, ¿vale?, en la que el sistema inmune reacciona al gluten, una proteína que se encuentra en todos los cereales: trigo, cebada, centeno, maíz, sorgo, mijo. Estos cereales son frecuentemente usados como fuente de hidratos de carbono, algunos de estos inclusive recomendados en la dieta libre de gluten. Cuando una persona con celiaquía consume gluten, se produce una respuesta que daña al revestimiento intestinal, ¿vale? Lo que esto lleva a problemas de digestión y deficiencias nutricionales. Muchas personas celíacas, a pesar de mantener una dieta gluten-free tradicional, reportan que algunos de sus síntomas gastrointestinales o extragastrointestinales persisten. Esto es, pueden ser fatiga, niebla mental, migrañas, cambios de humor, dolores articulares, entre otros, ¿vale? Y obedecen justo a esta inflamación creada por el mismo cereal. Yo te digo que como especialista con varios años de experiencia guiando a las personas con sensibilidad al gluten, he podido ver que el maíz también puede resultar inflamatorio para la mayoría de los pacientes que no toleran el gluten de trigo, de cebada y de centeno. Aparte, hay varios estudios que reportan la existencia de una reacción cruzada tras el consumo de cereales, ¿vale?, los tradicionalmente llamados como gluten free, como puede ser el maíz y el arroz, que también aparte tienen sus propias formas de prolaminas, que son las proteínas que forman el gluten. Un estudio que lo dice muy claro es el de Vargas Sánchez en 2016, para el que lo quiera ver. Otro tema que se me viene a la mente que pueda ser de interés es: ¿qué es la contaminación o reacción cruzada en los alimentos? Pues si eres celíaco te interesa y debes conocer muy bien este concepto de contaminación cruzada, ya que ocurre cuando los alimentos sin gluten entran en contacto con alimentos que lo contienen.
Esto puede suceder, por ejemplo, durante un procesamiento o la preparación o un almacenamiento de alimentos. Por ejemplo, así un ejemplo práctico. Si se utiliza la misma tabla de cortar o los mismos utensilios, cuchillos, para, por ejemplo, cortar el pan de trigo y luego cortas alimentos sin gluten como una verdura o una fruta, pues pueden quedar pequeñas partículas del gluten que luego pueden transferirse a los alimentos que no lo llevan. Entonces, la contaminación cruzada puede causar problemas para las personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, ¿vale? Ya que incluso una cantidad muy pequeña de gluten puede desencadenar una respuesta inmune y provocar síntomas gastrointestinales, y otros problemas de salud. Y ya por último, ¿cómo reconocer que un alimento es en efecto amigo para ti y verdaderamente gluten free? Pues bien, la clave está en leer el etiquetado nutricional con atención. Si tiene harinas, almidones o fécula, sémola o derivados de cereales, incluyendo el maíz, granos de maíz, maicena, almidón de maíz, espesante, proteínas vegetales, claramente esto es un alimento enemigo para ti, ¿vale? No te dejes engañar por la etiqueta integral, porque integral no es igual a saludable, esto es una falacia. Recuerda que si estás en búsqueda de fibra, puedes reponerla consumiendo vegetales y frutas, según tu tolerancia en particular. Siempre, como digo, prefiere alimentos naturales, sin procesar, que no vengan envasados o procesados. O al menos procura que tenga la menor cantidad de ingredientes y que tu intestino y que tú puedas reconocerlo como algo amistoso, como alimentos amigos. Recupera tu salud a través de la inmunonutrición. Solicita tu consulta online conmigo y empieza a transformar tu vida. Espero que este vídeo te sirva de ayuda y que pueda pues generarte, digamos, un mayor bienestar y una mejor salud. Si tienes alguna duda, ponlo en los comentarios, te leo. Nos vemos en el siguiente. Chao.